A principios del siglo XX, el periódico The Times escribió un artículo con el título ¿Qué está mal en el mundo? Un famoso autor británico se tomó la molestia de escribir una carta muy corta, donde decía, el problema soy yo. ¿Y qué pudiéramos nosotros decir lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Qué crees tú que estás ahí escuchándonos hoy? ¿Qué está mal en el mundo? Pues pudiéramos decir que el problema del mundo es la economía. No hay dinero, la gente trabaja y no puede ver el fruto de su trabajo. Pudiéramos decir también que el problema es político. El Congreso no termina nunca de aprobar las leyes para que el pobre o las personas pues pudieran regirse por esas leyes. Pero también pudiéramos decir que el problema también es estructural. Simplemente necesitamos reestructurar algunas cosas en el mundo para que todo esté bien. Pero este escritor británico entendió que el problema del mundo no era estructural. Nosotros no necesitamos arreglar algunas cosas, sino que el problema de nosotros es interno. El problema de nosotros es el pecado. El pecado con el que nosotros nacemos y que dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero, ¿qué pasa con el pecado? ¿Cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que tiene un estándar que le hemos puesto tú y yo. ¿Cuál es ese estándar? Es malo el terrorista que mata personas porque no creen en lo que ellos creen. Pudiéramos decir que es malo el pornógrafo que difunde pornografía infantil. Pudiéramos decir que eso está mal en el mundo, pero también está mal que tú seas egoísta y que quieras las cosas solamente para ti y no compartirla. Pero también el avaro también está mal. ¿Por qué? Porque desea desmedidamente ganancias para después ni siquiera disfrutarlas. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en el libro de Génesis, vemos cómo el hombre en el capítulo 1 y el capítulo 2 es bueno y perfecto, pero en el capítulo 3 peca, en el capítulo 4 asesina. Entonces, ¿cuál es el problema del pecado? Que nosotros no hemos podido cumplir las leyes como Dios quiere, el estándar de Dios. Y no lo vamos a poder cumplir nunca, porque eso solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. El problema de nosotros no es externo, sino es interno. Debemos de rendir nuestras vidas a Dios para poder andar correctamente en este mundo, como Dios dice en su palabra. Entonces, debemos no solo alejarnos del pecado, sino pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a alejarnos del pecado, porque nosotros mismos no vamos a poder. Siempre habrá una lucha interna entre andar en el Espíritu y hacer las cosas correctas, como dice la palabra de Dios, y el pecado. ¿Por qué? Porque siempre debemos estar despojándonos de ese viejo hombre que nos asedia para nosotros hacer las cosas que nuestra carne quiere y que nosotros nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Es tiempo de que hoy tú le pidas a Dios que te ayude, que te ilumine para tú poder andar en las obras que la palabra de Dios dice que ya Él había escrito para que nosotros pudiéramos andar. Dios te bendiga.